En una tarde cualquiera, un hombre exitoso, dueño de una cadena de supermercados, hace compras de incógnito en una de sus tiendas. Ahí presencia una escena conmovedora. Una madre intentando explicarle a su hijo que no puede comprarle un simple paquete de galletas. Tocado por la dignidad de aquella mujer y la tristeza del niño, decide tener un gesto de generosidad que cambiará para siempre el destino de los tres. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La tarde caía lentamente sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas que apenas lograban atravesar el smog de la metrópoli más grande de México. En la colonia del Valle, entre edificios de departamentos y pequeños comercios, un supermercado concurrido recibía a los últimos clientes del día. Era uno de esos establecimientos de cadena, con pasillos amplios, iluminación potente y estantes organizados de forma impecable. Nada allí sugería que, en esa tarde común de un martes cualquiera, tres vidas estaban a punto de cruzarse de una manera que cambiaría para siempre el curso de sus destinos. Ricardo Herrera Mendoza tenía 38 años y era dueño de una de las cadenas de supermercados más grandes de la zona metropolitana. Hijo de comerciantes españoles que llegaron a probar suerte a México en los años 70, creció viendo a su padre levantarse a las 5 de la mañana para abrir la pequeña tienda de abarrotes de la familia en La Merced. Aprendió desde chico el valor del trabajo duro, la honestidad en los negocios y la importancia de tratar bien a cada cliente. Cuando su padre falleció, le dejó no solo la tiendita, sino una filosofía de vida que Ricardo nunca olvidó. A lo largo de 15 años de mucho sudor y sacrificio, transformó aquel pequeño local en una cadena de 23 supermercados repartidos por toda la ciudad y el Estado de México. Pero el éxito profesional no le trajo la felicidad que Ricardo imaginaba. Su matrimonio de 10 años había terminado 2 años atrás, cuando su esposa Valeria decidió que prefería la vida glamorosa de Miami al lado de un empresario gringo que conoció en un viaje de negocios. No tuvieron hijos, y Ricardo se sumergió en el trabajo como una forma de olvidar la soledad que se apoderaba de su departamento vacío en Polanco. A pesar de estar rodeado de empleados, proveedores y socios, se sentía profundamente solo. Había algo que faltaba en su vida, un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Esa tarde, Ricardo decidió hacer algo que rara vez hacía. Se puso unos jeans deslavados, una camisa blanca sencilla de algodón y una gorra de los Dodgers que le habían regalado en un viaje a Los Ángeles. Quería sentir si las tiendas de su cadena estaban funcionando bien de verdad, si los empleados trataban a los clientes con respeto, si los productos estaban bien exhibidos. Le gustaba hacer estas visitas sorpresa de incógnito, sin avisarle a nadie, solo observando y sintiendo el ambiente del lugar. Escogió la sucursal de la del Valle porque era una de las más antiguas de la cadena y le tenía un cariño especial. Al entrar al supermercado, Ricardo sintió el aire acondicionado helado contra el calor de febrero que castigaba la ciudad. Tomó un carrito y comenzó a caminar por los pasillos, observando todo con la mirada crítica de dueño, pero también con la curiosidad de un cliente común. Se detuvo en el área de frutas y verduras para verificar la calidad de los productos, pasó por la carnicería y la panadería, analizó la disposición de las ofertas. Todo parecía funcionar a la perfección. Los empleados eran amables, los estantes estaban surtidos, el piso limpio y brillante. Fue cuando llegó al pasillo de galletas y dulces que Ricardo presenció una escena que cambiaría su vida por completo. En medio del pasillo, agachada a la altura de los ojos de un niño, estaba una mujer joven hablando en voz baja con un pequeño. Ricardo se detuvo a unos metros de ellos, fingiendo comparar los precios de algunas marcas de galletas rellenas, pero su atención estaba completamente centrada en esa madre y su hijo. La mujer debía tener unos 29 años. Llevaba un vestido verde olivo sencillo, de esos que cuestan 200 pesos en tiendas de ropa popular, ya algo descolorido por el tiempo y las muchas lavadas.
Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo baja y un poco desordenada, como si no hubiera tenido tiempo de arreglarse bien antes de salir de casa. No usaba maquillaje, pero su piel morena clara tenía una belleza natural que no necesitaba artificios. Lo que más le llamó la atención a Ricardo fueron sus ojos. Incluso a la distancia, podía ver que eran unos ojos cafés profundos, cargados de una mezcla de cansancio y determinación, de tristeza y fuerza al mismo tiempo. El niño a su lado era pequeño para sus 6 años. Tenía el cabello negro y lacio que le caía sobre la frente, ojos grandes y redondos que parecían guardar toda la inocencia del mundo, y llevaba una playera del América que le quedaba demasiado grande para su cuerpecito. En sus manitas sostenía con mucho cuidado un paquete de galletas Marías decorado con dibujos de ositos. Era de esos paquetes sencillos que costaban menos de 30 pesos, pero para ese niño parecía ser el tesoro más valioso del universo. Ricardo fingió interesarse por el estante de galletas saladas, pero sus oídos estaban atentos a la conversación entre madre e hijo. La voz de la mujer era baja, casi un susurro, pero lograba captar algunas palabras. Le explicaba al niño, con una paciencia infinita y un dolor evidente en la voz, que no podían llevarse las galletas ese día. Ricardo vio cómo la carita del niño se contraía, tratando de entender, tratando de no llorar. El niño miró el paquete en sus manos como si estuviera sosteniendo algo que pronto tendría que abandonar, acarició el empaque con sus deditos y luego, con una delicadeza que le partió el corazón a Ricardo, colocó el paquete de vuelta en el estante. Pero antes de soltar por completo las galletas, el niño se volteó hacia su madre y le dijo algo que Ricardo no pudo escuchar. La mujer bajó la cabeza y Ricardo vio cómo sus hombros temblaban ligeramente. Estaba llorando, tratando de ocultar las lágrimas de su hijo. Después de unos segundos, levantó el rostro, se secó rápidamente los ojos con el dorso de la mano y le sonrió al niño, una sonrisa triste pero llena de amor. Le tomó la manita y comenzó a caminar por el pasillo hacia las cajas, empujando un carrito que tenía apenas unos pocos artículos, los más básicos, lo estrictamente necesario para sobrevivir. Ricardo se quedó parado ahí, sosteniendo un paquete de galletas cualquiera, sin saber ni cuál era, sintiendo que algo extraño sucedía dentro de él. Era como si una mano invisible le hubiera apretado el corazón con fuerza. Esa escena, tan simple y tan devastadora, al mismo tiempo, había despertado en él una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era lástima exactamente, era algo más profundo, una mezcla de admiración por la dignidad de esa madre, de tristeza por la dura realidad que vivían y de un deseo inexplicable de hacer algo, cualquier cosa, para cambiar esa situación. Miró el paquete de galletas que el niño había devuelto al estante y sintió un nudo en la garganta. Era tan poco, tan barato, pero para esa familia era un lujo inalcanzable. Ricardo pensó en todas las veces que él mismo compraba cosas superfluas, sin siquiera pensar en el precio, en cómo desperdiciaba dinero en cenas caras, en ropa de marca, en cosas que no hacían la menor diferencia en su vida. Y ahí estaba un niño que solo quería un simple paquete de galletas y no podía tenerlo. Tomando una decisión rápida, Ricardo agarró el paquete de galletas del estante y comenzó a seguir a la mujer y al niño por los pasillos del supermercado. Mantuvo una distancia segura, observando lo que tomaban. Vio a la mujer mirar los precios de todo con atención, comparar marcas eligiendo siempre las opciones más baratas. Tomó una bolsa pequeña de arroz, otra de frijoles, unos huevos, 1 litro de leche, jabón en polvo, detergente. Productos básicos de supervivencia. Nada más allá de lo absolutamente necesario. Ricardo comenzó a tomar discretamente otros productos y a ponerlos en su propio carrito, pero siempre prestando atención a lo que esa familia realmente necesitaba. Tomó una bolsa más grande de arroz, más frijoles, pasta, aceite, azúcar, sal, café. Luego fue al área de salchichonería y tomó jamón, queso crema. Pasó por la panadería y tomó bolillos frescos. Fue a la carnicería y escogió pollo,
carne molida, longaniza. Llenó el carrito con productos de limpieza, papel de baño, jabón, champú, pasta de dientes. Cuando la mujer y el niño llegaron a la caja, Ricardo se formó en la fila de al lado observando. Ella comenzó a poner sus pocos productos en la banda, y el cajero fue pasando cada artículo con esa rapidez mecánica de quien hace eso 1000 veces al día. Ricardo vio a la mujer abrir una cartera vieja y gastada, sacar algunos billetes arrugados y unas monedas, y pagar la cuenta. Cuando le dieron el cambio, guardó cada centavo con cuidado, como quien sabe que eso es todo lo que tiene. Fue en ese momento que Ricardo se armó de valor y se acercó. Había ensayado mentalmente varias formas de abordar la situación, pero cuando llegó cerca de ellos, todas las palabras parecieron huir de su mente. La mujer estaba recogiendo las bolsas cuando él finalmente habló. «Disculpe, perdón por la molestia. Me di cuenta de que olvidaron algo importante en el pasillo». La mujer se volteó asustada, mirando a Ricardo con desconfianza. Apretó la mano de su hijo con más fuerza y dio medio paso hacia atrás, en una postura defensiva. Ricardo se dio cuenta de que la había asustado y rápidamente intentó arreglar la situación. Le mostró el paquete de galletas que tenía en la mano, el mismo que el niño había devuelto al estante. Vi que su hijo lo dejó, y pensé que tal vez se les había olvidado. A los niños les encantan las galletas, ¿verdad? Por cierto, me llamo Ricardo, Ricardo Herrera. La mujer miró las galletas, luego a Ricardo, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Apretó los labios, respiró hondo y negó con la cabeza, tratando de mantener la compostura. «Gracias, señor, pero no se nos olvidó. Es que hoy no alcanza para llevarlas. Pero gracias por su atención». Comenzó a darse la vuelta para irse, pero el niño le jaló la manga del vestido y le susurró algo al oído. Ricardo vio a la mujer agacharse para escuchar a su hijo y luego levantar los ojos de nuevo hacia él. Había una batalla ocurriendo dentro de ella. Podía verlo. El orgullo luchando contra la necesidad, la dignidad luchando contra el deseo de darle una alegría a su hijo. Ricardo dio un paso más al frente, pero manteniendo una distancia respetuosa. Habló con la voz más suave que pudo, tratando de sonar sincero y no condescendiente. «Por favor, no lo vea como caridad. Solo quería hacer algo bueno hoy. Ya sabe cómo es, a veces uno ve a un niño y se acuerda de su propia infancia. Déjeme pagarle estas galletas a su hijo. Es solo eso, no es gran cosa». El niño miró a su madre con esos ojos grandes llenos de esperanza, y Ricardo vio a la mujer vacilar. Miró a su hijo, luego a Ricardo, y finalmente, con la voz entrecortada, asintió con la cabeza. Ricardo sintió una ola de alivio y felicidad. Rápidamente pagó las galletas y le entregó el paquete en las manitas al niño, quien lo apretó contra su pecho, como si fuera el regalo más precioso del mundo. «Muchas gracias, joven», dijo ella, y Ricardo pudo ver que esas 2 palabras le costaron mucho trabajo decir. «Me llamo Laura, Laura Fernández Soto, y este es mi hijo, Mateo». Mateo miró a Ricardo y le dedicó una sonrisa tímida pero radiante, mostrando sus dientitos pequeños y blancos. «Es un placer conocerlos», respondió Ricardo, sintiendo una extraña emoción crecer dentro de él. «Y mire, sé que esto puede sonar raro, pero todavía tengo más compras que hacer. ¿Ustedes ya terminaron o necesitan algo más?» Laura lo miró con desconfianza de nuevo. «Ya terminamos, señor. Ya nos tenemos que ir. Mateo todavía tiene que hacer la tarea de la escuela». Ricardo asintió, pero algo dentro de él no quería dejar escapar esa oportunidad. Había algo en esa mujer que lo intrigaba, que lo atraía de una forma que no podía explicar. No era solo su belleza simple y natural, sino la fuerza que demostraba, la dignidad con la que cargaba su pobreza, el amor incondicional que tenía por su hijo. Era una combinación que tocaba a Ricardo en un lugar muy profundo de su alma. «Bueno, está bien», dijo, tratando de no parecer demasiado insistente. «Pero antes de que se vayan, déjeme hacerle una pregunta. ¿Viven aquí cerca?» Laura dudó, pero el niño respondió antes que ella. «Vivimos en La Portales, joven. Cerca del metro, está lejos de aquí.
Vinimos porque aquí había oferta en el arroz. Ricardo miró al niño y sonrió. Mateo era un niño listo, de esos que observan todo y hablan sin miedo. Laura se sonrojó un poco, obviamente no queriendo que el extraño supiera tanto sobre sus vidas. Pero Ricardo vio eso como una oportunidad. La Portales sí está lejos. ¿Vinieron en camión o en metro? Vinimos en metro, respondió el niño de nuevo. Pero ahora nos vamos en camión porque el metro va llenísimo a esta hora. Ricardo miró las bolsas pesadas que Laura cargaba y tomó una decisión impulsiva. Mire, yo tengo mi coche aquí. Si quieren, les puedo dar un aventón hasta la Portales. No es ninguna molestia. De todos modos, iba a pasar por ahí. No, señor, respondió Laura de inmediato, su voz sonando firme por primera vez. No podemos aceptar. Usted ya ha sido muy amable con nosotros. Nos vamos en camión. Muchas gracias por el ofrecimiento. Pero mamá, comenzó a decir Mateo, pero Laura lo cortó con una mirada. Mateo se quedó callado, entendiendo que no debía insistir. Ricardo vio la decepción en el rostro del niño y se sintió mal. No quería causar problemas entre madre e hijo, pero tampoco podía simplemente dejarlos ir así. Está bien, entiendo, pero al menos déjeme pedirles un Uber. Con esas bolsas pesadas va a ser difícil tomar el camión y el metro. Por favor, es lo mínimo que puedo hacer. Laura lo miró por un largo momento, como si estuviera tratando de descifrar sus intenciones. Ricardo le sostuvo la mirada, tratando de transmitir sinceridad. Finalmente, ella suspiró y aceptó. Está bien, si usted insiste, pero solo eso, ¿eh? No queremos molestar más. Ricardo sacó su celular del bolsillo y pidió un Uber. Mientras esperaban que llegara el coche, se quedaron parados cerca de la salida del supermercado en un silencio un tanto incómodo. Mateo masticaba una galleta que le había pedido a su mamá que abriera y miraba a Ricardo con esos ojos curiosos de niño. Laura jugueteaba nerviosa con las bolsas, claramente incómoda con toda la situación. Fue el niño quien rompió el silencio. Usted es muy bueno. Mi mamá siempre dice que hay gente buena en el mundo, pero yo nunca había visto a uno de verdad. Usted es el primero. Ricardo sintió un nudo en el pecho con esas palabras tan inocentes y tan cargadas de significado. Se agachó para quedar a la altura del niño y respondió. Yo soy el que tiene suerte de haberlos encontrado a ustedes dos. Me recordaron cosas importantes que había olvidado. ¿Qué cosas, joven?, preguntó Mateo con esa curiosidad natural de los niños. Ricardo miró a Laura, que observaba la interacción con una expresión indescifrable, y luego volvió sus ojos al niño. Me recordaron que las cosas más importantes de la vida no son las que se compran, son las personas que amamos y que nos aman. Mateo le sonrió, esa sonrisa pura y sincera que solo los niños pueden dar. ¿Usted está solo, joven? ¿No tiene a nadie que lo quiera? La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Sintió una punzada de dolor en el pecho, pero intentó que no se notara. Tengo a mi familia, a mi hermano, a mi mamá. Pero sí, vivo, solo. Entonces es como nosotros, dijo Mateo con naturalidad. Nosotros también somos solo mi mamá y yo. Pero no importa, porque nos queremos mucho. Mi mamá es la mejor mamá de todo el mundo. Laura se agachó y abrazó a su hijo, escondiendo el rostro en su cabello. Ricardo vio sus hombros temblar de nuevo y se dio cuenta de que estaba luchando por no llorar frente a él. Ese amor entre madre e hijo era tan intenso, tan puro, que Ricardo sintió una envidia de la buena. Él tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía lo que ellos dos tenían. Un vínculo inquebrantable, un amor incondicional, una fuerza que venía de adentro y que no dependía de bienes materiales. El celular de Ricardo vibró, avisando que el Uber estaba llegando. Miró la pantalla y luego a Laura. «Ya viene el coche. Es un Corolla plateado. Se va a parar ahí enfrente». Laura soltó a Mateo y se puso de pie, alisándose el vestido arrugado. Miró a Ricardo y por primera vez esbozó una sonrisa, pequeña pero genuina. «Muchas gracias, joven, de verdad. No tenía por qué hacer nada de esto».
Que Dios se lo pague. Ricardo sintió que era el momento de la despedida, pero algo dentro de él no quería dejarlos ir así. Tenía que hacer algo más. Tenía que encontrar una forma de ayudar a esa familia de verdad, no solo con gestos puntuales de caridad. Una idea comenzó a formarse en su mente. Laura, la llamó antes de que pudiera darse la vuelta para irse. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Trabajas? ¿Tienes algún empleo ahora? La pregunta pareció ponerla a la defensiva de nuevo. Lo miró con esa desconfianza volviendo a sus ojos. ¿Por qué quieres saber? Ricardo levantó las manos en un gesto pacífico. Tranquila, no es nada malo, es que estaba pensando, yo tengo una empresa y siempre necesitamos gente buena para trabajar. Personas confiables, trabajadoras, honestas. Y usted me dio una muy buena impresión. Me parece que es exactamente el tipo de persona que busco. Laura se quedó en silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Luego negó con la cabeza. Joven, no sé qué vio en mí para pensar eso. Yo solo tengo la preparatoria terminada. No tengo experiencia en oficina ni nada de eso. Trabajaba en una fonda hasta hace 3 meses, pero el dueño cerró el negocio. Desde entonces estoy buscando trabajo, pero no encuentro nada. Así que gracias por la oferta, pero creo que está confundiendo las cosas. Ricardo negó con la cabeza. No, no estoy confundiendo nada. No le estoy ofreciendo un puesto de gerente ni nada por el estilo. Pero estoy seguro de que usted es una persona valiosa, y las personas valiosas son raras. Mire, déjeme darle mi tarjeta. Piense en lo que le dije. Si quiere una oportunidad, llámeme, y platicamos mejor. Sacó una tarjeta de su cartera y se la extendió a Laura. Ella miró la tarjeta, pero no hizo ningún movimiento para tomarla. Ricardo vio su resistencia y decidió no insistir. Puso la tarjeta encima de una de las bolsas que ella cargaba. El Corolla plateado acababa de detenerse frente al supermercado. Váyanse con cuidado, Laura. Y tú también, Mateo. Cuídense mucho. Y Laura, por favor, piense en lo que le dije. Laura asintió sin decir nada. Tomó las bolsas y la mano de su hijo. Mateo le dijo adiós con la mano a Ricardo antes de entrar al coche. Ricardo se quedó parado frente al supermercado, viendo cómo el Uber se alejaba en el tráfico pesado de la colonia del Valle. Se quedó mirando hasta que el coche desapareció en la esquina, e incluso después de eso, siguió ahí, parado, pensando en todo lo que acababa de pasar. Algo había cambiado dentro de él esa tarde. Era como si una puerta que había estado cerrada con llave durante mucho tiempo se hubiera abierto. Ricardo entró de nuevo al supermercado, tomó su carrito aún lleno de compras que había separado pensando en Laura y Mateo, y fue a la caja. Pagó todo. Pidió que lo empacaran bien y dejó las bolsas en su coche, un BMW negro discreto que estaba estacionado en el sótano. Mientras conducía de regreso a su departamento en Polanco, Ricardo no podía sacarse de la cabeza la imagen de ese niño sosteniendo las galletas y de la madre luchando por no llorar. Pensó en cuántas familias como esa existían en la Ciudad de México, en cuántas madres trabajaban duro para darles lo mínimo a sus hijos, en cuántos niños tenían que aprender desde pequeños el significado de la palabra escasez. Cuando llegó a su edificio, subió a su departamento en el 15º piso, entró y arrojó las llaves en la mesita de 1900. La entrada. El departamento era grande, moderno, decorado por una diseñadora de interiores famosa. Tenía 3 recámaras, cada una con su baño, una sala enorme con doble altura, cocina abierta equipada con electrodomésticos de última generación, 2 lugares de estacionamiento. Todo muy bonito, todo muy caro, todo muy vacío. Ricardo fue a la terraza y se quedó mirando la ciudad abajo. Las luces comenzaban a encenderse, formando ese mosaico caótico que era la Ciudad de México de noche. Millones de personas viviendo sus vidas, cada una con sus luchas, sus sueños, sus dolores. Y en algún lugar de la Portales, probablemente en un pequeño departamento o en una casa sencilla, Laura estaba preparando la cena para Mateo mientras él hacía la tarea. Los dos viviendo con tan poco, pero teniendo mucho más de lo que él tenía. Ricardo se preguntó si Laura lo llamaría, si consideraría la oferta de empleo
o si tiraría la tarjeta pensando que él era solo otro rico con lástima por los pobres. Esperaba que llamara, no solo porque quería ayudarla, sino porque había sentido algo cuando la miró a los ojos. Una conexión, una chispa, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era demasiado pronto para entender qué era, pero Ricardo sabía que no era indiferencia. Fue a la cocina y abrió una de las bolsas que había comprado. Sacó las galletas de ositos, las mismas que Mateo tanto quería, y se quedó mirando el empaque. Era tan simple, tan barato, pero había significado tanto para ese niño. Ricardo abrió el paquete y comió una galleta. Era dulce, simple, nada especial. Pero en ese momento, para él, tenía el sabor de la esperanza de que tal vez, solo tal vez, su vida estaba a punto de cobrar un nuevo significado. 3 días pasaron desde el encuentro en el supermercado, y Ricardo no podía dejar de pensar en Laura y Mateo. Cada noche, antes de dormir, se sorprendía a sí mismo imaginando si estarían bien, si tendrían suficiente para comer, si el niño estaría feliz. Durante las juntas de trabajo, su mente divagaba hacia esa tarde en la colonia del Valle. Revisaba su celular cada media hora, esperando una llamada que se negaba a llegar. El viernes por la mañana, Ricardo estaba en su oficina en el corazón de la Ciudad de México, en el piso 22 de un edificio corporativo en Paseo de la Reforma. La oficina era amplia, con una vista privilegiada de la ciudad, pero en ese momento apenas miraba hacia afuera. Estaba revisando hojas de cálculo de ventas cuando su secretaria, Daniela, una mujer eficiente de 40 y tantos años que trabajaba con él desde hacía más de 10, tocó a la puerta. «Ricardo, tienes una llamada en la línea 3. Una mujer llamada Laura. No quiso dar su apellido, pero dijo que le diste una tarjeta y le pediste que llamara». Ricardo sintió que el corazón le daba un vuelco. Intentó no mostrar demasiado entusiasmo frente a Daniela, pero sabía que sus ojos habían brillado. «Pásamela, Dani, gracias». En cuanto Daniela salió y cerró la puerta, Ricardo contestó el teléfono con una ansiedad que no sentía en años. «Bueno, Laura». Del otro lado de la línea, una voz vacilante respondió. «Hola, joven Ricardo. Soy Laura. Nos conocimos en el supermercado el martes. Usted me dio su tarjeta». «Sí, lo recuerdo muy bien. Qué bueno que llamaste. Estaba esperando tu llamada. ¿Cómo estás? ¿Y Mateo?» «Estamos bien, gracias. Mire, le llamé porque me quedé pensando en lo que me dijo, sobre el trabajo. Quería saber si hablaba en serio, o si solo fue una forma de ser amable, ¿sabe?» Ricardo se levantó de la silla y fue hacia la ventana mirando la ciudad abajo. «Laura, hablaba muy en serio. No suelo hacer ofertas en vano. Si te dije que tengo una oportunidad para ti, es porque de verdad la tengo». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y Ricardo casi podía sentir la lucha interna que sucedía dentro de ella. Cuando Laura volvió a hablar, su voz era más baja, casi un susurro. «Joven Ricardo, necesito ser sincera con usted. No tengo experiencia en trabajo de oficina. Toda mi vida he trabajado en fondas, restaurantes, cosas así. Sé hacer antojitos, sé atender clientes, sé limpiar, organizar, pero de computadora solo sé lo básico, así que no quisiera que se creara falsas expectativas sobre mí». Ricardo sonrió, aunque sabía que ella no podía verlo. «Laura, entiendo tus preocupaciones, pero no estoy buscando a alguien con título universitario o años de experiencia en oficina. Estoy buscando a alguien confiable, trabajador, honesto, y vi todo eso en ti esa tarde. ¿Tienes esas cualidades?» Ella dudó antes de responder. «Pues creo que sí. Siempre he sido muy trabajadora. Nunca he faltado al trabajo sin un buen motivo. Nunca le he robado nada a nadie. Siempre he dado lo mejor de mí en todo lo que he hecho. Entonces tienes exactamente lo que necesito. Mira, déjame explicarte mejor. Tengo una cadena de supermercados y necesito a alguien para trabajar en el área administrativa de una de las tiendas. No es nada muy complicado. Vas a aprender sobre la marcha. Tendrás capacitación. Habrá gente para ayudarte. Lo que importa es que quieras aprender y te dediques».
¿Te animas? Laura se quedó en silencio de nuevo, y Ricardo pudo oír su respiración acelerada por el teléfono. Joven Ricardo, no sé qué decir. Esto sería una bendición para mí y para Mateo, pero tengo miedo de no poder, de decepcionarlo. No me vas a decepcionar, confío en ti. Mira, ¿qué te parece si nos vemos el lunes para platicar mejor? Puedes venir a mi oficina en Reforma, o si prefieres nos vemos en algún lugar más cerca de donde vives. Puede ser en Reforma. Sí puedo llegar. ¿A qué hora? ¿A las 9 de la mañana te queda bien? Y puedes traer a Mateo si no tienes con quién dejarlo. Él tiene clases en la mañana, pero consigo a alguien que lo recoja después. A las 9 está bien. Muchas gracias, joven Ricardo. Ni se imagina lo que esto significa para mí. Sí me lo imagino, Laura. Y puedes llamarme solo Ricardo, sin el joven. Vamos a trabajar juntos, así que seremos colegas. Déjame darte la dirección exacta. Después de darle toda la información, Ricardo colgó el teléfono y se quedó parado frente a la ventana, sintiendo una alegría genuina crecer dentro de él. Era una sensación extraña, casi olvidada. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía realmente emocionado por algo? ¿Cuánto tiempo hacía que no se despertaba pensando en algo más que números, ventas y metas? El fin de semana pasó lentamente para Ricardo. El sábado visitó a su madre, doña Matilde, que vivía en un departamento en la colonia Narvarte. Era una señora de 68 años, viuda desde hacía 5, hija de españoles pero mexicana de corazón. Hacía una fabada que era famosa entre los amigos y pasaba los días cuidando sus plantitas en el balcón y viendo sus telenovelas favoritas. «Mijo, traes una cara diferente hoy», le dijo mientras servía la comida. «¿Pasó algo?» Ricardo sonrió y le contó a su madre sobre el encuentro en el supermercado y sobre Laura. Doña Matilde escuchó todo con atención, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. Cuando terminó, ella se quedó en silencio por un momento, pensativa. «¿Te gustó esa muchacha, verdad?», dijo, yendo directo al grano como siempre. Ricardo sintió que la cara se le calentaba. «Mamá, no es nada de eso, solo estoy tratando de ayudar a una persona que lo necesita». Doña Matilde sonrió de esa forma que solo las madres saben sonreír cuando se dan cuenta de algo que sus hijos aún no han notado. «Está bien, mijo, si tú lo dices. Pero ten cuidado, ¿eh? Ayudar es bueno, pero no confundas las cosas. Ella es una persona que está pasando por dificultades. Tú eres un hombre rico. Eso puede complicarlo todo». Ricardo sabía que su madre tenía razón, pero algo dentro de él insistía en que esto era diferente. No era solo compasión o lástima, era algo más, algo que aún no podía nombrar. El lunes por la mañana, Ricardo llegó a la oficina a las 8:30. Le pidió a Daniela que preparara café y dejara todo listo en la sala de juntas. A las 9 en punto, la recepcionista le avisó que una tal Laura Fernández lo esperaba. Ricardo pidió que la hicieran pasar. Cuando Laura entró en la sala, Ricardo quedó impresionado con la transformación. Se veía diferente a la mujer que había visto en el supermercado. Llevaba unos pantalones de mezclilla oscuros, una blusa blanca sencilla pero bien planchada, y tenía el cabello recogido en un chongo. Estaba claramente nerviosa, jugueteando con sus manos y mirando todo con esa mirada de quien no está acostumbrada a los ambientes corporativos. «Bienvenida, Laura. Siéntete cómoda. Siéntate aquí. ¿Quieres un café? ¿Un agua?» «Un vaso de agua, por favor», dijo en voz baja. Ricardo le sirvió el agua y se sentó a su lado, no detrás del escritorio como lo haría en una junta formal. Quería que se sintiera cómoda, no intimidada. «Entonces, Laura, ¿pensaste bien en mi propuesta? ¿Tienes alguna duda que quieras aclarar?» Laura tomó un sorbo de agua y respiró hondo antes de hablar. «Joven Ricardo, voy a ser sincera con usted. Necesito mucho este trabajo. Llevo 3 meses sin trabajar. Tengo un dinerito guardado que ya se está acabando. Pago 4,000 pesos de renta por un cuartito en La Portales. Es pequeño, pero está limpio y es seguro. Mateo está en la escuela pública cerca de la casa. Recibo una ayuda del gobierno, pero no es suficiente. Si no consigo trabajo pronto,
Voy a tener que regresarme a Oaxaca, a casa de mi mamá. Y no quiero eso. Ricardo escuchó todo con atención. ¿Por qué no quieres volver a Oaxaca? Laura se miró las manos. Porque allá está peor. Mi mamá vive en un pueblito cerca de la capital. No hay ninguna oportunidad allá. Vine a la Ciudad de México hace 7 años precisamente para buscar una vida mejor. No, quiero rendirme ahora. Quiero que Mateo tenga las oportunidades que yo no tuve, y aquí en la ciudad las tiene. ¿Y el papá de Mateo? Si no te molesta que pregunte. Laura se tensó por un momento. Su papá no es parte de nuestra vida. Nunca lo fue. Cuando supo que estaba embarazada, desapareció. He criado a Mateo sola desde que nació. Somos solo él y yo. Ricardo asintió, comprendiendo. ¿Y no tienes a nadie más aquí en la ciudad? ¿Ningún familiar? ¿Amigo? Tengo algunas amigas que conocí en el trabajo. Juana, que vivía en el mismo edificio que yo, me ayuda a cuidar a Mateo a veces. Pero es todo. Familia solo en Oaxaca. Ricardo quedó impresionado con la fuerza de esa mujer. Había venido sola desde Oaxaca, embarazada, sin el apoyo del padre del niño, y había construido una vida en la Ciudad de México. No era una vida fácil, pero era una vida digna. Trabajaba, criaba a su hijo, mantenía la cabeza en alto. Era exactamente el tipo de persona que él admiraba. Está bien, Laura. Entonces déjame explicarte bien cuál sería tu trabajo. Te voy a poner en la sucursal de la del Valle, la misma, donde nos conocimos. Vas a trabajar en el área administrativa ayudando a la gerente, Silvia. Serán cosas como organizar documentos, revisar facturas, hacer registros en la computadora, cosas que vas a aprender haciendo. El horario sería de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados trabajas mediodía hasta las 12. El sueldo inicial sería de 8,000 pesos al mes, más prestaciones, ayuda para transporte y vales de despensa. Los ojos de Laura se abrieron como platos. ¿8,000 pesos? Pero eso es más de lo que ganaba en la fonda. ¿Está seguro? Sí, estoy seguro. Y si te va bien, en 3 meses revisamos ese sueldo. ¿Qué te parece? Laura se echó a llorar. Fueron lágrimas silenciosas que rodaron por su rostro sin que ella hiciera ningún esfuerzo por contenerlas. Se cubrió la cara con las manos y sus hombros comenzaron a temblar. Ricardo no supo qué hacer por un momento, pero luego se levantó, tomó una caja de pañuelos y la puso a su lado en la mesa. «Perdón», dijo entre sollozos. «Es que no puedo creer que esto esté pasando. Parece un sueño. Estos últimos 3 meses han sido los más difíciles de mi vida. Llegué a pasar hambre para que Mateo no pasara. Ya estaba pensando en rendirme, y de repente aparece un ángel en mi vida». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «No soy ningún ángel, Laura. Solo soy un hombre que reconoció a una persona valiosa cuando la vio. Te mereces esta oportunidad, y estoy seguro de que harás un excelente trabajo». Laura se secó las lágrimas y lo miró con esos ojos cafés llenos de gratitud y determinación. «Le prometo que no se va a arrepentir. Voy a trabajar muchísimo. Voy a dar lo mejor de mí todos los días. Le voy a demostrar que no se equivocó al confiar en mí. Sé que lo harás. Ahora, ¿puedes empezar mañana? ¿O necesitas unos días para organizarte?» «Puedo empezar mañana mismo. Solo necesito ponerme de acuerdo con Juana para que recoja a Mateo de la escuela. Pero sí puedo». «Perfecto. Entonces mañana a las 9 te presentas en la tienda de la del Valle. Pregunta por Silvia, la gerente. Ya le voy a avisar que vas a llegar. Y Laura, una cosa importante. Nadie allá necesita saber cómo nos conocimos. Eso queda entre tú y yo, ¿de acuerdo? No quiero que la gente te trate diferente o que anden con chismes. Vas a entrar ahí como cualquier empleada nueva». Laura asintió con la cabeza. «Claro que sí. No le diré nada a nadie». Después de que Laura se fue, Ricardo se quedó solo en la oficina por un largo rato, mirando por la ventana. Sabía que había hecho lo correcto al darle esa oportunidad, pero también sabía que tenía que tener cuidado. Su madre tenía razón. La situación era delicada. Él era el dueño de la empresa, ella una empleada,
Él era rico, ella era pobre. Cualquier involucramiento entre ellos sería complicado y potencialmente problemático, pero incluso sabiendo eso, Ricardo no podía negar que sentía algo por Laura. Era una atracción que iba más allá de lo físico, era admiración por su fuerza, por su carácter, por la forma en que amaba a su hijo. Era una conexión emocional que no esperaba sentir, y cuanto más intentaba reprimir esos sentimientos, más insistían en aparecer. En las semanas siguientes, Ricardo se encontró inventando excusas para visitar la tienda de la del Valle. Se decía a sí mismo que solo estaba verificando que Laura se estuviera adaptando bien, pero en el fondo sabía que era más que eso. Quería verla, quería saber cómo estaba, quería tener la certeza de que había tomado la decisión correcta. Y cada vez que la veía, su certeza aumentaba. Laura era una empleada excepcional. Llegaba siempre 15 minutos antes de su hora, nunca despegaba los ojos del trabajo, aprendía rápido, no se quejaba de nada. Silvia, la gerente, le dijo a Ricardo que Laura era la mejor contratación que la tienda había hecho en años. Pero no era solo el profesionalismo de Laura lo que impresionaba a Ricardo. Era la forma en que interactuaba con los otros empleados, siempre educada, siempre dispuesta a ayudar. Era la forma en que hablaba de su hijo con tanto orgullo y amor. Era la luz en sus ojos cuando recibió su primer sueldo y le contó a Silvia, sin saber que Ricardo estaba escuchando, que finalmente podría comprarle unos tenis nuevos a Mateo. Un día, 4 semanas después de que Laura comenzara a trabajar, Ricardo estaba en la tienda en una junta con los gerentes, cuando vio por la ventana de la sala una escena que lo hizo detenerse a media frase. Laura estaba en el patio de descanso de los empleados, sentada en una banca, y a su lado estaba Mateo con el uniforme de la escuela. Era sábado, y ella había trabajado hasta mediodía. Debía haber recogido a su hijo y haberlo llevado a la tienda mientras terminaba algo. El niño le estaba mostrando un cuaderno a su mamá, probablemente la tarea, y ella miraba con tanta atención, con tanto interés, que Ricardo sintió que se le encogía el corazón. Se disculpó rápidamente de la junta diciendo que tenía que resolver algo urgente y salió de la sala. Cuando llegó al patio, Mateo fue el primero en verlo. «¡Tío Ricardo!», gritó el niño y corrió hacia él. Ricardo se agachó y el niño se lanzó a sus brazos en un abrazo apretado. Ese tío Ricardo lo tomó completamente por sorpresa, pero al mismo tiempo le llenó el corazón de una alegría que no sabía que era posible sentir. «Hola, campeón, ¿cómo estás? Ya tiene rato que no nos vemos». «Estoy bien, tío Ricardo. Mira, saqué 10 en el examen de matemáticas. ¿Quieres ver?». Mateo le mostró orgulloso el cuaderno con el examen. Ricardo lo revisó con atención, elogió el trabajo del niño y luego miró a Laura, que se había levantado y estaba parada ahí con una expresión difícil de descifrar. Había sorpresa, alegría, pero también una cierta vergüenza. «Hola, Ricardo. Perdón por traer a Mateo aquí. Es que Juana no podía recogerlo hoy y no tenía con quién dejarlo». «Para nada, Laura, no hay problema. Mateo siempre es bienvenido aquí. Y felicidades por ese 10, campeón. Eres muy inteligente». «Es que mi mamá me ayuda a estudiar», dijo Mateo con orgullo. «Es muy buena en matemáticas». Ricardo le sonrió a Laura, que se sonrojó. Los tres se quedaron platicando ahí en el patio por unos minutos, con Mateo contando historias de la escuela, y Laura tratando de que su hijo hablara más bajo para no molestar. Ricardo estaba tan inmerso en ese momento, tan feliz de estar ahí con los dos, que ni se dio cuenta cuando Silvia se acercó. «Ricardo, perdón que interrumpa, pero la gente de la junta te está esperando». La realidad le cayó a Ricardo como un balde de agua fría. Estaba ahí, platicando con una empleada y su hijo mientras dejaba una sala llena de gerentes esperando. Eso no era profesional. Eso podría generar comentarios. «Ah, sí, claro. Ya voy para allá». Se volteó hacia Mateo. «Me dio mucho gusto verte, campeón. Sigue estudiando así y vas a llegar muy lejos. Y Laura, cualquier cosa que necesites, solo habla con Silvia, ¿de acuerdo?». «Sí, está bien. Gracias, Ricardo». Ricardo volvió a la sala de juntas, pero su mente ya no estaba ahí.
Estaba con Laura y Mateo en el patio, en ese momento simple pero tan perfecto, y fue en ese instante que se dio cuenta de algo que lo asustó y lo llenó de esperanza al mismo tiempo. Se estaba enamorando de Laura, ya no era solo admiración o atracción, era amor. Un amor que estaba creciendo dentro de él de forma inevitable y aterradora, pero sabía que no podía demostrarlo. Todavía no. No mientras Laura fuera su empleada. No mientras ella dependiera económicamente de él. Sería injusto, sería poco ético, estaría mal. Tenía que esperar. Tenía que dejar que Laura se estableciera, que ganara confianza, que se sintiera segura en su nueva vida. Y entonces, tal vez, podría confesarle lo que sentía. Tal vez. 2 meses pasaron desde que Laura comenzó a trabajar en la cadena de supermercados de Ricardo y su vida había cambiado por completo. Ya no se despertaba con esa angustia de no saber cómo iba a pagar las cuentas a fin de mes. Mateo estaba más feliz, más sano, tenía ropa nueva y todos sus útiles escolares. El cuartito que alquilaban en la Portales seguía siendo pequeño, pero ahora tenía comida en el refrigerador, tenía juguetes en el suelo, tenía vida. Pero mientras la situación económica de Laura mejoraba, su vida emocional se volvía cada vez más complicada. Era imposible no notar la forma en que Ricardo la miraba. En las raras ocasiones en que aparecía por la tienda, sus ojos la buscaban de inmediato. Inventaba razones para hablar con ella, siempre manteniendo una distancia profesional, pero Laura sentía la tensión en el aire, esa electricidad que existe entre dos personas que sienten algo la una por la otra, pero no pueden o no deben expresarlo. Y lo peor era que Laura sabía que estaba sintiendo lo mismo. Cada vez que veía a Ricardo entrar en la tienda, el corazón se le aceleraba. Se ponía nerviosa, tartamudeaba, tiraba cosas. Las otras empleadas comenzaron a darse cuenta y a hacer comentarios, siempre en tono de broma, pero Laura se moría de la vergüenza. No podía darse el lujo de involucrarse con el jefe. Sería el fin de todo lo que había logrado. Una tarde de jueves, Silvia llamó a Laura a su oficina. Laura entró preocupada, pensando que tal vez había hecho algo mal, pero Silvia tenía una sonrisa en el rostro. «Siéntate, Laura, te tengo una buena noticia. Ricardo me llamó hoy en la mañana y me pidió que te diera un aumento. A partir del próximo mes vas a ganar 10,000 pesos. Dijo que estás haciendo un trabajo excepcional y que mereces un reconocimiento». Laura se quedó sin palabras. 2,000 pesos más eran una diferencia enorme en su presupuesto. Significaba poder empezar a ahorrar, poder comprar un ropero usado para guardar su ropa y la de Mateo, poder pagar un curso de computación para superarse. Era más de lo que había soñado. No sé qué decir, qué buena noticia. Voy a seguir trabajando muy duro para merecer esta confianza. Silvia sonrió, pero luego se puso seria. ¿Puedo darte un consejo, Laura? De mujer a mujer. Laura asintió, curiosa y un poco aprensiva. Claro que sí. Ten cuidado, no estoy ciega. Veo la forma en que tú y Ricardo se miran. Y mira, no te juzgo. Ricardo es un buen hombre, honesto, educado. Cualquier mujer tendría suerte de tenerlo, pero tienes que entender la posición tan delicada en la que están. Él es el dueño de la empresa. Tú eres una empleada. Si algo pasa entre ustedes, habrá gente que dirá que te estás aprovechando, que lo sedujiste para conseguir beneficios. Y habrá gente que dirá que él está abusando de su posición. Los dos pueden salir muy lastimados de esto. Laura sintió que la cara se le calentaba. No está pasando nada entre Ricardo y yo. Él solo me dio un trabajo. Es todo. Silvia negó con la cabeza. Sé que no está pasando nada ahora, pero veo que podría pasar, y solo te lo advierto para que lo pienses bien antes de dar cualquier paso. Piensa en Mateo también. No puedes arriesgarte a perder este trabajo por una pasión. Laura salió de la oficina de Silvia con el corazón apesadumbrado. Sabía que la gerente tenía toda la razón. Pero, ¿cómo controlar al corazón? ¿Cómo fingir que no sentía lo que sentía? ¿Cómo mirar a Ricardo y no sentir ese nudo en el pecho, esas ganas de conocerlo mejor, de pasar más tiempo con él,
de descubrir qué había detrás de ese hombre exitoso pero solitario. Esa noche, en casa, después de acostar a Mateo, Laura se quedó sentada en la cama pensando en todo. Tomó su celular y estuvo a punto de llamarle a Ricardo. Quería oír su voz, quería agradecerle por el aumento, quería simplemente platicar, pero no tuvo el valor. En lugar de eso, le mandó un mensaje corto y formal por WhatsApp. «Buenas noches, Ricardo. Silvia me contó del aumento. Muchas gracias por la confianza. Seguiré dedicándome al máximo». La respuesta llegó casi de inmediato. «Te lo mereces, Laura. Tu trabajo es impecable. Que tengas buena noche y un abrazo a Mateo». Laura se quedó mirando el mensaje por un largo rato. Un abrazo a Mateo. Era algo tan simple, pero significaba tanto. Ricardo se acordaba de su hijo, se preocupaba por él. No era solo sobre trabajo y dinero, era sobre personas, sobre conexiones reales. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo estaba sentado solo en su departamento en Polanco, mirando el mismo mensaje que acababa de enviar. Quería haber escrito mucho más, quería haberle dicho que pensaba en ella todos los días, quería haberle confesado que estaba enamorado, pero no podía, no debía, todavía no. El teléfono sonó. Era Valeria, su exesposa. Ricardo dudó antes de contestar, pero al final aceptó la llamada. «Hola, Ricardo. ¿Cómo estás?» Su voz sonaba demasiado dulce, forzada. «Estoy bien, Valeria. ¿Y tú? ¿Qué quieres?» Tan directo como siempre. «Mira, estoy en la Ciudad de México. Llegué ayer. Me estoy quedando en el St. Regis. Quería verte. Necesitamos hablar». Ricardo suspiró. «Valeria, no tenemos nada de qué hablar. Nuestro divorcio se finalizó hace un año. Tú tomaste tus decisiones. Yo seguí con mi vida. Lo sé. Pero te extrañé, Ricardo. Cometí un error. Gary y yo terminamos. Aquello fue un completo error. Quería pedirte una oportunidad para que empecemos de nuevo». Ricardo no podía creer lo que estaba oyendo. Valeria lo había destrozado, lo había engañado, lo había abandonado. Había elegido a otro hombre, y ahora volvía pidiendo una segunda oportunidad solo porque su nueva relación no había funcionado. «Valeria, no tengo ningún interés en empezar nada de nuevo contigo. Siento mucho que las cosas no hayan funcionado con Gary, pero ese no es mi problema. Te deseo que seas feliz, pero lejos de mí. Ricardo, por favor, todavía te amo. Me equivoqué, pero me di cuenta de que eres el hombre de mi vida. Dame solo una oportunidad para demostrártelo». «No, Valeria, mi respuesta es no. Tengo que colgar. Cuídate». Ricardo colgó el teléfono y lo arrojó al sofá. No sentía nada por Valeria. Ni coraje, ni amor, ni nostalgia. Era como si esa etapa de su vida se hubiera borrado por completo. Y sabía exactamente por qué. Porque su corazón ya le pertenecía a otra persona. Una persona que no podía tener, pero que ocupaba todos sus pensamientos. Los días se convirtieron en semanas y Ricardo comenzó a sentir que ya no aguantaba más esa situación. Necesitaba hablar con Laura. Necesitaba saber si ella sentía lo mismo que él. Pero cada vez que se armaba de valor, recordaba las palabras de su madre, las complicaciones que eso podría traer, el riesgo de poner a Laura en una posición difícil. Fue entonces cuando apareció una oportunidad inesperada. La empresa estaba organizando la posada de fin de año para todos los empleados. Sería en un jardín de eventos en el sur de la ciudad, con taquiza, música y juegos para los niños. Todos los empleados podían llevar a su familia. Ricardo sabía que Laura estaría allí con Mateo, y pensó que ese sería el momento perfecto para hablar con ella de una forma más informal, lejos del ambiente de trabajo. El día de la posada, un sábado soleado de noviembre, Ricardo llegó al lugar alrededor de las 11 de la mañana. Ya estaba lleno de empleados y sus familias. Había niños corriendo por todos lados, el olor a carne asada en el aire, música sonando. Ricardo saludó a todo el mundo, platicó con los gerentes, agradeció a los empleados por el trabajo del año, pero sus ojos buscaban a una sola persona. La encontró sentada en una mesa debajo de un árbol, viendo a Mateo jugar en los inflables con otros niños. Llevaba un vestido sencillo de algodón estampado con flores,
el cabello suelto cayéndole sobre los hombros, y tenía una sonrisa en el rostro mientras observaba a su hijo divertirse. Ricardo se quedó parado un momento solo mirándola, pensando cómo alguien podía ser tan hermosa sin siquiera intentarlo. Se acercó lentamente. ¿Me puedo sentar? Laura se sobresaltó al oír su voz y se volteó rápidamente. «Claro, siéntate», dijo, haciéndole un lugar en la mesa. Ricardo se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa. «Mateo se está divirtiendo». «Sí, le está encantando. Ya hizo 3 amigos nuevos, y comió tanto que tengo miedo de que le haga daño». Los dos rieron y se quedaron en silencio por unos instantes, solo observando a los niños jugar. Era un silencio cómodo, pero también cargado de tensión. «Laura, quería decirte algo», comenzó Ricardo, pero fue interrumpido por la voz de una mujer. «Ricardo, querido, qué sorpresa encontrarte aquí». Ricardo se volteó y sintió que se le revolvía el estómago. Era Valeria. Estaba ahí, en el jardín, usando un vestido corto y tacones altísimos, completamente inadecuados para una posada casual. Llevaba un maquillaje cargado y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Valeria, ¿qué estás haciendo aquí?» «Vine a verte. No contestas mis llamadas, así que decidí venir en persona. Necesitamos hablar, Ricardo. Es importante». Laura miró de Ricardo a Valeria, claramente incómoda con la situación. Comenzó a levantarse. «Con permiso, voy a ver cómo está Mateo». «No tienes que irte, Laura», dijo Ricardo sujetándola suavemente del brazo. Valeria ya se iba. Valeria miró a Laura con esa mirada que las mujeres se dan unas a otras cuando sienten una amenaza. «Ah, tú debes ser una de las empleadas de Ricardo. Qué linda. Tienes un hijo, ¿no? Debe ser difícil trabajar y cuidar a un niño sola». El tono de Valeria era dulce, pero tenía veneno detrás. Laura sintió la insinuación, el juicio disfrazado de preocupación. Levantó la barbilla y respondió con dignidad. «Sí, es difícil, pero puedo con eso. Soy madre y trabajadora, y estoy muy orgullosa de las dos cosas». «Valeria, tienes que irte». «Ahora», dijo Ricardo, su voz sonando firme e irritada. «No estás invitada a este evento, estás invadiendo un espacio privado de mi empresa». «Ricardo, por favor, solo quiero hablar. 5 minutos es todo lo que te pido». Ricardo se levantó y tomó a Valeria del brazo, jalándola lejos de la mesa. Laura se quedó sentada, sintiéndose pequeña e inadecuada. Miró a su alrededor y vio a algunos empleados observando la escena, cuchicheando entre ellos. Sabía lo que estaban pensando, que ella era solo una empleada más, que esa mujer elegante y hermosa era alguien importante en la vida de Ricardo. ¿Y ella? Ella no era nadie. Laura se levantó y fue a buscar a Mateo a los juegos. «Vámonos, hijo». «Pero mamá, estoy jugando. Todavía no me quiero ir». «Nos tenemos que ir. Ándale». Tomó su mochila y comenzó a caminar hacia la salida del jardín, jalando a Mateo de la mano. El niño se quejaba, sin entender por qué tenían que irse tan temprano. Laura sentía las lágrimas quemándole los ojos, pero no iba a llorar ahí, frente a todo el mundo. «Laura, espera». Era Ricardo, corriendo detrás de ella. No quería detenerse, pero él la alcanzó antes de que llegara a la salida. «Por favor, no te vayas. Déjame explicarte». «No tienes que explicar nada, Ricardo. Es tu esposa, exesposa, no sé, no es asunto mío. Yo solo soy tu empleada. Gracias por el trabajo, por el aumento, por todo. Pero creo que es mejor que mantengamos nuestra distancia». «No, Laura, no entendiste. Valeria es mi pasado. Un pasado que no quiero de vuelta por nada del mundo. La corrí. Le dejé claro que no tengo ningún interés en ella». Laura lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Ricardo, tú eres mi jefe. Me diste un trabajo cuando más lo necesitaba. Te estoy eternamente agradecida por eso. Pero no puedo seguir alimentando esperanzas de algo que no puede ser. Tú eres rico, exitoso, vives en un departamento de lujo en Polanco. Yo soy pobre, vivo en un cuartito en La Portales. Tengo un hijo que criar sola. Somos de mundos diferentes.
Esa mujer, por más que no te guste, es parte de tu mundo. Yo no. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Laura, estás equivocada, completamente equivocada. A mí no me importa el dinero, ni el departamento de lujo, ni nada de eso. Me importa el carácter, la honestidad, el amor verdadero. Y tú tienes todo eso. Valeria tiene dinero, pero no tiene nada de lo que realmente importa. Tío Ricardo, ¿por qué estás haciendo llorar a mi mamá? Los dos bajaron la mirada y vieron a Mateo sujetando la mano de su madre, con los ojitos llenos de lágrimas también. Ver a ese niño llorar fue demasiado para Ricardo. Se agachó a la altura de Mateo. Perdón, campeón, no quería hacer llorar a tu mamá, solo estaba tratando de explicarle algo. Mateo miró a Ricardo con esa seriedad que a veces tienen los niños. ¿Te gusta mi mamá, tío Ricardo? Ricardo miró a Laura, que estaba roja y mortificada, pero decidió ser honesto. Sí, Mateo, me gusta mucho tu mamá, es una persona muy especial. Entonces, ¿por qué no se lo dices en lugar de solo quedártela viendo? Uno se queda viendo mucho las cosas que le gustan. Yo me le quedo viendo mucho a mi carrito favorito. Tú te le quedas viendo mucho a mi mamá, entonces te gusta. De esa forma simple y directa que solo los niños tienen, Mateo había expuesto la verdad que los dos adultos intentaban ocultar. Ricardo no pudo evitar sonreír. Sabes que eres muy listo, mucho más listo que yo. Se levantó y miró a Laura a los ojos. Tiene razón, no debería quedarme solo mirando. Debería tener el valor de hablar. Laura, estoy enamorado de ti. Sé que la situación es complicada, sé que hay un montón de obstáculos, pero ya no aguanto más fingir que no siento lo que siento. Pienso en ti todos los días. Invento excusas para ir a la tienda solo para verte. Cuento las horas para que me mandes un mensaje. Y sé que es una locura, sé que puede complicarlo todo, pero necesitaba decírtelo. Laura se quedó en silencio, las lágrimas corriendo, libremente ahora. Miró a Mateo, que tenía una sonrisa en el rostro, y luego volvió sus ojos a Ricardo. Ricardo, yo también siento lo mismo, pero tengo miedo. Miedo de arruinarlo todo. Miedo de perder mi trabajo. Miedo de que te canses de mí y me quede sin nada otra vez. Miedo de lastimar a mi hijo si las cosas salen mal. Yo también tengo miedo, admitió Ricardo. Miedo de lastimarte, miedo de no ser lo suficientemente bueno para ti, miedo de no saber cómo ser un buen padrastro para Mateo. Pero ¿sabes de qué tengo más miedo? De dejar pasar la vida y nunca intentarlo. De quedarme preguntando para siempre qué hubiera pasado. Laura respiró hondo. ¿Y el trabajo? ¿Y la gente? ¿Van a hablar? ¿Van a decir que me aproveché de ti? Entonces te despido, dijo Ricardo, y Laura abrió los ojos en shock. No así. Te despido y te contrato en otro puesto donde yo no sea tu jefe directo, o mejor aún, puedes trabajar en otra empresa. Te ayudo a encontrar algo mejor, con un mejor sueldo, y así ya no existirá el problema de que yo sea tu jefe. ¿Harías eso? Incluso corriendo el riesgo de que al final te diga que no. Lo haría, porque lo más importante para mí no es tenerte como empleada, es tenerte en mi vida, de la forma que sea posible. Mateo jaló la mano de su mamá. Mamá, dile que sí. El tío Ricardo es buena onda. Y me cae bien. ¿Puede ser mi papá? Laura se agachó y abrazó a su hijo, llorando ahora sin intentar ocultarlo. Ricardo se unió al abrazo, rodeándolos a los dos con sus brazos. Ahí, en la entrada de ese jardín, con los empleados observando a la distancia, los tres formaron una imagen que parecía perfecta, una familia improbable pero verdadera, unida no por sangre, sino por algo mucho más fuerte, por amor. Las semanas que siguieron a esa posada fueron las más intensas y transformadoras en la vida de Ricardo, Laura y Mateo. Fiel a su palabra, Ricardo cumplió su promesa. Al día siguiente del evento, habló con Laura y juntos decidieron que la transferirían a otro departamento, trabajando directamente con el área de recursos humanos de la empresa, en otra sucursal. El sueldo se mantuvo con la promesa de nuevos aumentos según su desempeño. De esta forma, Ricardo dejaría de
ser técnicamente su jefe directo, eliminando parte de las complicaciones que esa relación podría traer. Pero incluso con este cambio, decidieron ir despacio. Ricardo no quería apresurar nada, no quería que Laura se sintiera presionada o incómoda. Empezaron con largas pláticas por teléfono después de que Mateo se dormía. Laura le contaba sobre su infancia en Oaxaca, sobre cómo era crecer en un pueblo, sobre los sueños que tenía de niña. Ricardo le hablaba sobre la presión de dirigir una empresa, sobre lo solo que se sentía, a pesar de estar rodeado de gente, sobre cómo el divorcio con Valeria le había dejado cicatrices profundas. Poco a poco, esas pláticas se convirtieron en citas, siempre discretas, siempre respetuosas. Ricardo llevaba a Laura y a Mateo de paseo los fines de semana. Iban al bosque de Chapultepec, al zoológico, al acuario Imbursa. Mateo estaba radiante, y en cada encuentro llamaba a Ricardo tío con más cariño y naturalidad. Para ese niño que nunca había tenido una figura paterna, Ricardo representaba todo lo que siempre había soñado tener. Alguien que jugaba con él, que le enseñaba cosas, que miraba a su mamá con amor en los ojos. Laura, por su parte, vivía un dilema interno constante. Por un lado, se estaba enamorando cada vez más de Ricardo. Él era atento, cariñoso, respetuoso de sus límites. Nunca intentó forzar nada. Nunca hizo que Laura se sintiera inferior por la diferencia social entre ellos. Al contrario, la trataba como a una igual, valoraba sus opiniones, escuchaba lo que tenía que decir. Pero por otro lado, Laura no podía deshacerse por completo del miedo. Miedo de que aquello fuera temporal, miedo de entregarse por completo y que luego la abandonaran de nuevo, miedo de que Mateo se encariñara demasiado con Ricardo y después sufriera si las cosas no funcionaban. Una noche, aproximadamente un mes y medio después de esa conversación en la posada, Ricardo invitó a Laura a cenar a su casa. Sería la primera vez que ella iría a su departamento. Laura se puso nerviosa con la invitación, pero Ricardo le explicó que quería cocinar para ella y para Mateo, que quería que conocieran el lugar donde vivía, que quería que se sintieran a gusto ahí. El sábado acordado, Ricardo fue a recogerlos al cuartito de la Portales. Cuando llegó a la dirección que Laura le había dado, se quedó impresionado y triste al mismo tiempo. El edificio era viejo, descuidado, con paredes despintadas y una escalera estrecha que parecía peligrosa. Subió al segundo piso y tocó en la puerta del departamento 16. Laura abrió la puerta y Ricardo tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dejar traslucir el shock que sintió. El cuartito no debía tener más de 20 metros cuadrados. Tenía una cama matrimonial donde obviamente Laura y Mateo dormían juntos, una estufa de 2 quemadores, un refrigerador pequeño y ruidoso, un ropero de madera aglomerada que estaba chueco, y un baño diminuto donde apenas cabía una persona. Pero a pesar de todo, el lugar estaba impecablemente limpio y organizado. Había cortinas sencillas pero bien cuidadas en la ventana, un tapete de colores en el suelo, dibujos de Mateo pegados en la pared. Laura había transformado ese espacio minúsculo en un verdadero hogar. «Pasa, perdón por el desorden», dijo Laura claramente avergonzada. Ricardo entró y miró a su alrededor con respeto. «No está desordenado, Laura. Está muy bonito. Se ve que aquí hay mucho amor». Mateo estaba sentado en la cama terminando de amarrarse las agujetas. «Tío Ricardo, vas a ver nuestro cuarto. Es chiquito, pero me gusta. Duermo con mi mamá. Es calientito». Ricardo se agachó y abrazó al niño. «Y no tiene nada de malo, campeón. Lo importante es que están juntos y se quieren. El tamaño no importa cuando hay amor». Durante el trayecto a Polanco, Mateo estaba maravillado mirando por la ventana del coche. Nunca se había subido a un BMW. Nunca había salido de la zona sur de la ciudad. Cuando llegaron al edificio de Ricardo, con su lobby de mármol, portero uniformado y elevadores con espejos, el niño se quedó con la boca abierta. «Mamá, esto es como los edificios que salen en las novelas». Laura tomó la mano de su hijo y le lanzó una mirada nerviosa a Ricardo. Él entendió de inmediato y tomó la mano libre de Mateo. «Ven conmigo, campeón. Te voy a enseñar algo padrísimo».
Cuando las puertas del elevador se abrieron en el 15º piso y entraron al departamento de Ricardo, Laura tuvo que contenerse para no llorar. Ese lugar era más grande que todo el edificio donde ella vivía. Tenía una sala enorme con doble altura, sofás de piel, una televisión gigante en la pared. La cocina era más grande que su cuartito entero, toda equipada con electrodomésticos modernos que solo había visto en tiendas. Había 3 recámaras, cada una con su propio baño. La vista desde la terraza mostraba toda la Ciudad de México iluminada, un espectáculo de luces que parecía irreal. Mateo corrió por la sala como un niño en una juguetería. «Órale, mamá, mira el tamaño de esta tele, y tiene un videojuego. Tío Ricardo, ¿tienes videojuegos?» «Sí, tengo, y puedes jugar todo lo que quieras mientras preparo la cena». Mientras Mateo se instalaba en el sofá con el control del videojuego, Ricardo llevó a Laura a la cocina. Ella estaba visiblemente incómoda, jugueteando con sus manos y evitando mirarlo directamente. Ricardo tomó sus manos entre las suyas. «¿Qué pasa? Estás rara». Laura suspiró. «Es que nunca me había dado cuenta de la diferencia tan grande entre nuestras vidas, Ricardo. Cuando te veo en la tienda o en el parque, pareces normal, accesible. Pero aquí, viendo dónde vives, viendo todo esto, me doy cuenta de que de verdad vivimos en mundos diferentes. Tú tienes todo esto y yo apenas puedo pagar un cuartito. ¿Cómo va a funcionar esto?» Ricardo la acercó más a él. «Laura, ¿quieres saber la verdad? Cuando entré a tu cuartito hoy, no vi pobreza. Vi amor. Vi a una madre que hace lo imposible por criar a su hijo con dignidad. Vi creatividad, cuidado, cariño. Este departamento tiene 300 metros cuadrados, pero estaba completamente vacío hasta que ustedes dos entraron hoy. Ahora tiene vida. Tiene a un niño riendo en la sala. Te tiene a ti aquí conmigo en la cocina. Tiene algo que ningún dinero puede comprar. Tiene felicidad. Pero Ricardo, ¿y si la gente habla? ¿Y si dicen que estoy contigo por el dinero? Que hablen. Quien te conoce de verdad sabe qué clase de persona eres, y a quien no te conoce no le debe importar. Lo que importa es lo que sentimos el uno por el otro, y yo sé lo que siento por ti. Sé que cuando me despierto en la mañana, lo primero en lo que pienso es en ti. Sé que cuando veo algo interesante en la calle, te lo quiero enseñar. Sé que cuando estoy triste o feliz, tú eres la persona que quiero tener cerca. Eso es amor, Laura. Y el amor de verdad no se preocupa por el tamaño de un departamento o el saldo en el banco». Laura lo miró, a los ojos, y finalmente se permitió sentir lo que había estado tratando de reprimir durante tanto tiempo. Dejó que las lágrimas cayeran libremente y abrazó a Ricardo con fuerza. «Yo también te amo, Ricardo. Tengo miedo, pero te amo. Y no es por lo que tienes, es por quién eres, por cómo tratas a mi hijo, por cómo me haces sentir especial, aunque yo solo sea una mujer sencilla de un pueblo de Oaxaca. No eres solo nada, Laura, lo eres todo». Se quedaron abrazados en la cocina hasta que Mateo apareció en la puerta. ¿Ya se van a besar? Porque en la novela, cuando la gente dice esas cosas, se besan. Ricardo y Laura rieron, y entonces Ricardo la miró con esa mirada de quien pide permiso. Laura asintió levemente con la cabeza, y Ricardo se inclinó lentamente hasta que sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesas y esperanzas. Mateo aplaudió y gritó: «¡Epa! Ahora vamos a ser una familia de verdad». La cena fue una de las noches más felices que Ricardo había tenido en años. Cocinó pasta a la carbonara. Le enseñó a Mateo a ayudar en la cocina, y los tres comieron juntos en la mesa de la terraza, mirando las luces de la ciudad. Mateo contó historias de la escuela. Laura rió como Ricardo nunca la había visto reír, y él se sintió completo de una forma que nunca imaginó posible. Después de la cena, a Mateo empezó a darle sueño. Ricardo lo cargó y lo llevó a una de las recámaras de huéspedes. «Puedes dormir aquí, campeón. Esta cama es muy cómoda». El niño se acurrucó en las almohadas suaves y miró a Ricardo con esos ojos somnolientos. «Tío Ricardo, ¿te vas a casar con mi mamá?» Ricardo sonrió.
y le acarició el cabello. Si ella acepta, sí. Y si tú también me dejas. Yo sí te dejo. Quiero tener un papá. Todos los niños de la escuela tienen papá. Yo también quería tener uno. ¿Puedes ser mi papá, tío Ricardo? Ricardo sintió un nudo en la garganta. Me encantaría ser tu papá, Mateo. Si tu mamá está de acuerdo, voy a ser el mejor papá que pueda ser para ti. ¿Y vas a vivir con nosotros? Si ustedes quieren, pueden vivir aquí conmigo. En este departamento hay espacio de sobra. Y así puedes jugar videojuegos todos los días. Mateo sonrió y cerró los ojos. Voy a soñar con eso. Ricardo se quedó sentado en la orilla de la cama hasta asegurarse de que Mateo estuviera dormido. Luego volvió a la sala, donde Laura lo esperaba sentada en el sofá. Ella había escuchado toda la conversación y estaba llorando en silencio. «Quiere que seas su papá», dijo cuando Ricardo se sentó a su lado. «Y yo también quiero. Pero Ricardo, esto es muy rápido. Apenas empezamos a salir y ya estamos hablando de vivir juntos, de casarnos. Sé que es rápido, pero ¿sabes qué he aprendido en estos últimos meses? Que cuando encuentras a la persona correcta, simplemente lo sabes. No necesitas años de noviazgo para darte cuenta. Sé que te amo. Sé que amo a Mateo. Sé que quiero pasar el resto de mi vida con ustedes dos. Y si necesitas tiempo para estar segura, yo espero. Pero mi certeza ya existe». Laura respiró hondo. «Yo también estoy segura, Ricardo. Estoy aterrada, pero estoy segura. Solo que necesito que entiendas una cosa. Mateo y yo somos un paquete. Él es mi prioridad. Siempre lo será. Si te casas conmigo, también estás aceptando a un hijo. Un hijo que no es tuyo de sangre, pero que te va a necesitar como si lo fuera. Lo entiendo perfectamente, y eso es lo que quiero. Quiero ser el papá de Mateo, quiero ser tu esposo, quiero construir una familia con ustedes. Y mira, sé que no será fácil, habrá desafíos, pero estoy dispuesto a enfrentar todo eso a tu lado». Las semanas siguientes fueron de preparación. Ricardo comenzó a remodelar una de las recámaras del departamento para que fuera el cuarto de Mateo. Compró una cama nueva, un ropero, un escritorio para que hiciera la tarea. Llenó el cuarto de juguetes, pero tuvo cuidado de no exagerar, de no consentir demasiado al niño. Quería que Mateo entendiera el valor de las cosas, no que se convirtiera en un niño mimado solo porque ahora tenía acceso a más recursos. Laura, por su parte, tuvo largas pláticas con Mateo, explicándole los cambios que iban a ocurrir en sus vidas. El niño estaba radiante con la idea de tener un papá de verdad y vivir en un departamento grande, pero Laura se aseguró de explicarle que lo más importante no era el departamento ni los juguetes, sino el amor que se tenían. Ricardo también tuvo una conversación seria con su madre, doña Matilde. Llevó a Laura y a Mateo a conocerla un domingo por la tarde. La señora los recibió con una comida tradicional española, fabada asturiana y tortilla de patatas. Observó atentamente la interacción entre Ricardo y Laura, entre Ricardo y Mateo, y al final de la tarde, cuando Laura fue al baño con Mateo, jaló a su hijo a un rincón de la sala. «Esta es una mujer de verdad, mijo. No como esa Valeria que solo pensaba en ir de compras y en fiestas. Esta tiene sustancia, tiene carácter, y el niño es un amor. Vas a ser un buen padre para él». «Gracias, mamá, necesito tu bendición». «Siempre la has tenido, mijo. Solo no te tardes mucho en traerme nietos mexicanos de verdad». Ricardo rió y abrazó a su madre. Cada vez que doña Matilde conocía a una nueva novia, hacía la misma broma sobre los nietos. Pero esta vez, por primera vez, Ricardo realmente podía imaginarse teniendo hijos. Con Laura, expandiendo la familia. Noviembre se convirtió en diciembre, y la Ciudad de México comenzó a prepararse para la Navidad. Las tiendas pusieron decoraciones navideñas. Los centros comerciales montaron árboles enormes. Las calles se llenaron de luces de colores. Era la época favorita de Mateo, y no paraba de hablar de la Navidad que se acercaba. Ricardo tuvo una idea. Quería hacer de esa Navidad algo inolvidable para Laura y Mateo. Quería oficializar de una vez por todas la familia que estaban construyendo. Y entonces, una tarde a mediados de diciembre, fue a una joyería tradicional en el centro de la ciudad
y compró 2 regalos muy especiales. El 23 de diciembre, Ricardo invitó a Laura y a Mateo a pasar la Navidad con él en su departamento. Laura dudó porque había planeado pasar la Navidad con sus amigas de la antigua fonda, pero Ricardo insistió tanto que acabó cediendo. Mateo estaba en las nubes con la idea de pasar la Navidad en el departamento grande del tío Ricardo. En Nochebuena, Ricardo decoró todo el departamento. Compró un árbol de Navidad de 2 metros y dejó que Mateo lo decorara como quisiera. El niño pasó toda la tarde poniendo esferas, luces y adornos. El resultado quedó un poco chueco y desorganizado, pero era el árbol más bonito que Ricardo había visto, porque estaba hecho con amor. Por la noche, después de la cena, los 3 se sentaron en el sofá frente al árbol iluminado. Mateo estaba casi dormido, agotado de tanta emoción. Ricardo miró a Laura y decidió que era el momento. «Mateo, campeón, despierta un poquito. Tengo algo que decirte». El niño abrió los ojos somnolientos. «¿Qué pasa, tío Ricardo?» Ricardo sacó una cajita del bolsillo y se arrodilló frente a Mateo. «¿Te acuerdas de la plática que tuvimos el otro día? Sobre que yo fuera tu papá. Quería saber si todavía quieres eso, si me aceptas como tu papá». Mateo abrió los ojos de par en par, toda la somnolencia desapareciendo al instante. «Sí quiero, tío Ricardo, sí quiero mucho». Ricardo abrió la cajita y dentro había una cadena de plata con un dije de un ancla. La vendedora de la joyería le había explicado que el ancla representaba estabilidad, seguridad, un puerto seguro. Era exactamente lo que Ricardo quería ser para Mateo. «Entonces quiero darte esto. Es un símbolo de que siempre voy a estar aquí para ti. Siempre seré tu puerto seguro. ¿Lo aceptas?» Mateo tomó la cadena con sus manitas temblorosas y dejó que Ricardo se la pusiera en el cuello. Luego se lanzó a los brazos de Ricardo en un abrazo apretado. «Gracias, papá. ¿Ya te puedo decir papá?» Ricardo sostuvo al niño con fuerza, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. «Claro que sí, hijo. Puedes decirme papá siempre». Laura estaba llorando a mares, tapándose la boca con las manos para ahogar los sollozos. Esa escena era más de lo que había soñado para su hijo. Ver a Mateo finalmente teniendo un padre, ver a ese hombre maravilloso eligiendo amar a su hijo como si fuera suyo, era más de lo que su corazón podía soportar. Cuando Mateo finalmente soltó a Ricardo, el hombre se volteó hacia Laura. Todavía de rodillas sacó otra cajita del bolsillo. «Laura Fernández Soto, llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Me mostraste lo que realmente importa. Me enseñaste que el amor verdadero no tiene nada que ver con el dinero o el estatus. Me diste una familia. Me diste un hijo, me diste esperanza. Y ahora quiero darte algo a cambio. Quiero darte mi apellido, mi vida, mi amor eterno. ¿Aceptas casarte conmigo?» Abrió la cajita y dentro había un anillo de compromiso sencillo pero hermoso, con un pequeño diamante que brillaba bajo las luces del árbol de Navidad. Laura no pudo hablar, solo asintió desesperadamente con la cabeza mientras las lágrimas caían sin parar. Ricardo le puso el anillo en el dedo y la jaló para darle un beso largo y apasionado. «Mi mamá se va a casar», gritó Mateo saltando en el sofá. «Vamos a ser una familia de verdad. Voy a tener un papá y mi mamá va a tener un esposo y vamos a vivir todos juntos». Los 3 se abrazaron ahí en el sofá, con el árbol de Navidad parpadeando al fondo y la Ciudad de México brillando afuera por la ventana. Era una escena simple pero perfecta, una familia improbable, formada no por lazos de sangre, sino por algo mucho más fuerte, por elección, por amor, por respeto, por complicidad. Ricardo pensó en cómo su vida había cambiado desde esa tarde en el supermercado, cómo un simple gesto de bondad se había transformado en algo tan grande, cómo observar a un niño devolver un paquete de galletas al estante le había abierto el corazón al amor verdadero. Había entrado a ese supermercado como un hombre rico pero vacío, y había salido con la mayor riqueza que alguien puede tener: una familia. Laura pensó en todas las dificultades que había pasado, en todas las veces que había pensado en rendirse,
en todas las noches que había llorado sola, preguntándose si lograría darle a Mateo la vida que se merecía. Y ahora miraba a su alrededor y veía que lo había logrado. No de la forma que había imaginado, sino de una forma aún mejor. Porque había encontrado no solo seguridad económica, sino también amor, compañía, complicidad. Había encontrado a alguien que la amaba, no a pesar de sus imperfecciones, sino precisamente por ellas. Y Mateo, ese niñito de 6 años, que había aprendido demasiado pronto sobre privaciones y sacrificios, ahora dormía tranquilo en los brazos de su padre, sosteniendo su cadena de ancla, con una sonrisa en el rostro. Finalmente tenía lo que todo niño merece tener: una familia que lo amaba, un hogar seguro, y la certeza de que nunca más estaría solo. Esa noche de Navidad, mientras la Ciudad de México dormía afuera, 3 corazones latían juntos en ese departamento de Polanco. 3 vidas que se cruzaron por casualidad, pero que se unieron por elección. 3 almas que encontraron en la otra lo que habían estado buscando durante tanto tiempo. Laura encontró seguridad y amor, Mateo encontró un padre, y Ricardo encontró un propósito y una familia. Y cuando el reloj marcó la medianoche y la Navidad finalmente llegó, abrieron los regalos que Ricardo había puesto debajo del árbol. Para Mateo, un coche de control remoto que había visto en un aparador y había comentado que estaba padrísimo. Para Laura, una cadena de oro delgada con un dije en forma de corazón. Dentro del corazón, grabado en letras minúsculas, decía: «Mi familia, mi tesoro», porque eso era exactamente lo que ellos eran para Ricardo, su verdadero tesoro. No los supermercados, no el departamento, no el dinero en el banco, sino esa mujer fuerte y digna que había conquistado su corazón con su valentía. Ese niño dulce e inteligente que lo había llamado papá y había hecho que su corazón se desbordara de amor. Eran la riqueza que había buscado toda su vida sin saberlo, y Laura, mirando el anillo en su dedo, a su hijo durmiendo en los brazos de Ricardo, a la vida que se había construido después de tanto sufrimiento, finalmente entendió una cosa: que a veces la vida nos quita todo para poder darnos exactamente lo que necesitamos, que a veces es necesario tocar fondo para poder ser levantado de verdad, que a veces las mejores bendiciones vienen disfrazadas de coincidencias en un pasillo de supermercado. Ella había ido a ese supermercado esa tarde solo para comprar arroz y frijoles. Había salido de ahí con mucho más. Había salido con esperanza, con una segunda oportunidad, con un futuro. Y ahora, meses después, tenía una familia completa, un hogar de verdad y un amor que ni siquiera sabía que podía existir. Esa madrugada de Navidad, con Mateo durmiendo entre los dos en el sofá, Ricardo y Laura se quedaron despiertos hablando del futuro, sobre la boda que planeaban hacer en el civil en unos meses, sin una gran fiesta, solo con la familia y los amigos más cercanos, sobre la posibilidad de tener más hijos en el futuro, hermanos para Mateo, sobre inscribir a Mateo en una escuela particular donde pudiera tener más oportunidades, sobre que Laura estudiara una carrera universitaria si quisiera, sobre viajar a Oaxaca en las vacaciones para que Mateo conociera el lugar donde nació su mamá. Eran planes sencillos, pero llenos de significado. Planes de gente que cree en el mañana. De mí, gente que ha construido algo sólido y verdadero sobre una base de amor y respeto mutuo. Y mientras hacían esos planes, con las luces del árbol de Navidad reflejándose en sus rostros, los dos tenían la certeza absoluta de una cosa: que habían encontrado en el otro el verdadero sentido de la vida. No estaba en las cosas materiales, no estaba en el éxito profesional, no estaba en la cuenta bancaria, estaba ahí, en ese sofá, en ese abrazo, en ese momento. Estaba en la familia que habían elegido formar juntos. Y cuando el sol comenzó a salir en la Ciudad de México esa mañana de Navidad, iluminando la ciudad con sus primeros rayos dorados, Ricardo miró por la ventana y sonrió. Era un nuevo día, un nuevo comienzo, una nueva vida, y ya no estaba solo. Tenía a una mujer a su lado que lo amaba de verdad.
Tenía un hijo que lo llamaba papá con orgullo. Tenía una familia que era su verdadero tesoro. Y en el fondo de su corazón, Ricardo agradeció en silencio por haber entrado a ese supermercado esa tarde, por haber prestado atención, por haber tenido el valor de ayudar, por haber permitido que su corazón se abriera al amor. Porque a veces todo lo que necesitamos es un pequeño gesto de bondad para cambiar por completo el rumbo de nuestra vida. Y él había dado ese paso, y ahora estaba cosechando las recompensas de una forma que nunca imaginó posible. Laura, sintiendo la mirada de Ricardo sobre ella, abrió los ojos y sonrió. «Buenos días, futuro esposo. Buenos días, futura esposa. Feliz Navidad. Feliz Navidad, mi amor. La mejor Navidad de mi vida». Y mientras Mateo aún dormía tranquilo entre los dos, Ricardo y Laura sellaron ese momento con un beso suave y lleno de promesas. Promesas de amor eterno, de compañerismo, de familia, de una vida construida juntos. Promesas que sabían que cumplirían, porque su amor no estaba basado en ilusiones o fantasías. Era un amor real, probado por la vida, fortalecido por las dificultades y por eso mismo inquebrantable. Y así, en ese departamento en Polanco, en una mañana de Navidad en la Ciudad de México, 3 vidas que el destino unió se transformaron definitivamente en una familia. Una familia que demostraba que el amor verdadero no conoce barreras sociales, no le importan las diferencias económicas, no le importa de dónde vienes. Al amor verdadero solo le importa quién eres, el tamaño de tu corazón y tu capacidad de amar y ser amado. Y ese amor, nacido en un pasillo de supermercado entre un paquete de galletas y un gesto de bondad, se había convertido en la historia de amor más hermosa que esa ciudad había visto. Una historia que demostraba que los milagros ocurren todos los días, a personas comunes, en lugares comunes. Solo hace falta tener los ojos abiertos para ver, el corazón abierto para sentir y el valor necesario para actuar.